Ya. Cuando se hace una tabla de Punnett, se hace lo siguiente. Voy a decir, si me permiten los colores. Esta sería la variedad púrpura. Y para el blanco, bueno, no voy a poder usar el blanco, obviamente, voy a usar el gris. Y esa sería la variedad pura blanca. Bueno, hago una tabla de Punnett. ¿Cómo se hace una tabla de Punnett? Muy sencillo. Hago esto, no lo voy a hacer al otro lado mejor. Lo voy a hacer acá al ladito. Hago esto, esto, esto y esto. Tengo que perfeccionarla por si acaso, ¿no? Ahí está más o menos bien hecha ya. Y finalmente aquí. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Atención con esto. Mm, delgadito. Y área. Aquí. Ah, lápiz. Ahí sí. Aquí arriba, en ese sector, pongo los individuos que se cruzan. ¿Ya? En este caso en particular, tendría que poner aquí a este individuo y ahí abajo a ese individuo. ¿Ya? Luego, en las líneas que estarían sobre, es decir, aquí y aquí, pongo los gametos posibles. Gametos posibles. ¿Ya? Por ejemplo, y nos vamos al púrpura. El individuo púrpura solamente puede producir un tipo de gametos, con P mayúscula. No tiene otra opción. Recordemos que eso que está ahí es 2N. Por lo tanto, cuando haga meiosis, sus gametos solamente van a poder tener P mayúscula, y eso es lo que ponemos ahí. ¿Ya? De la misma manera, el individuo con P minúscula solamente va a poder producir gametos que sean de la P minúscula. ¿Ya? Y finalmente, allá abajo, aquí, pongo los amarillo. Aquí abajito pongo los cigotos posibles. En otras palabras, las posibles fertilizaciones. Y ojo, que la palabra posibles es muy importante, porque no es que lo que yo estoy poniendo aquí sea lo que va a pasar, sino que lo que se está poniendo aquí son simplemente las probabilidades que ocurran. En este caso va a pasar lo siguiente. El gameto o la P mayúscula va a estar en todas, y de la misma manera la P minúscula va a estar en todas. ¿Ya? Por lo tanto, en ese cruzamiento, el 100% de los individuos va a ser P mayúscula, P minúscula. No hay ninguna forma de que eso no ocurra. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, eso que está ahí es la primera generación filial, la que se conoce como F1. ¿Hasta aquí me siguen?
Básicamente es como si arrojaran monedas y pones a un lado cara y al otro lado sello. ¿Ya? Si tienes una moneda que está formada solamente por sellos, esa moneda sí o sí va a arrojar un sello. Si tienes una moneda que en sus dos lados es cara, esa moneda sí o sí va a arrojar cara. Por lo tanto, cualquier lanzamiento que hagas con esas monedas especiales, ¿ya? Te va a arrojar que una va a salir cara, porque solo tiene caras, y la otra va a salir sello, porque solo tiene sellos. Bien, ahora voy a cambiar nuevamente la pantallita. Entonces, si cruzamos variedades puras, PP cruz PP, el 100% de la F1 será P mayúscula, P minúscula. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasará en la F2? Entonces, como ya sabemos hacer una tabla de Punnett, tenemos lo siguiente. Tenemos que hacer esto. Entonces, hago mi tabla. Ahora ya la puedo hacer un poco más rápido. Yo sé que aquí voy a tener esto. Yo sé que aquí voy a tener esto. Yo sé que este puede generar esos dos tipos de gametos. Yo sé que este puede generar esos dos tipos de gametos. Por lo tanto, la opción aquí es esa. La opción aquí es esa. La opción aquí es esa. Ojo con esto que siempre por convención se opta por poner primero la mayúscula. ¿Ya? Y la opción acá es esa. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, van a ser P mayúscula, un 25%, van a ser P mayúscula, P minúscula, un 50%, y va a ser P minúscula, un 25%. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora bien, esos dos grupos tienen P mayúscula. Como tienen P mayúscula, son púrpura. ¿Ya? Y el subgrupo que está ahí abajito no tiene P mayúscula, por lo tanto, son blancas. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, vamos a guardar nuevamente esto. Guardar. ¿Y por qué la P minúscula no afecta en el al medio? Eh, para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, ahora que entendemos más o menos el procedimiento. Ay, se me pierde el. ¿Se puede volver a la foto anterior? Apenas encuentro el mouse que se me metió. A la foto anterior, tú dices a esa. Perdón, a esa. No, a la que está. Un segundo. A la pizarrita. Ujú. Gracias, ya, listo. Ya. Entonces, ahora viene la. Acá está la cosa, por eso no la voy a ver. Entonces, ahora vamos a. Bueno, vimos el diseño experimental, cortarlo, cambiarlo, qué sé yo. Y fíjense, aquí están los resultados, que cuando hace la F2, siempre encuentra una proporción similar. 3,15 es a 1, 3,01 es a 1, 2,96 es a 1. Es decir, una proporción aproximada de 3 cuartos o 1 cuarto. Más o menos lo mismo que vimos nosotros recién para ese experimento en la F2. Entonces, eso, al haber un patrón, ya tiene que necesariamente tener una explicación. Esto es más o menos lo que estábamos viendo nosotros. Un individuo diploide fabrica sus gametos y después, a partir de esa F1, se hace una F2 y se obtiene lo siguiente. 3 púrpuras, una blanca, en proporciones. Acuérdense, los números eran mucho mayores. 705, 224. Pero en proporciones ocurre esto. Ahora, hay que saber algunos conceptos. No sé si hemos alcanzado a hablar de estos conceptos nosotros. Sí, sí, lo vi. Sí, ya. Entonces, recuerden esta parte que está acá abajito. Que esto es lo que genera la diferencia. Lo que preguntaban, ¿por qué el P minúscula no sirve? Bueno, porque hay dos
hay distintos tipos de alelos o distintos tipos de genes. Hay genes que se llaman dominantes, que son los que se expresan siempre que estén presentes. Recordemos que en el dibujito, aquí estaba presente el P mayúscula, recordemos que el P mayúscula púrpura, por lo tanto era púrpura. Aquí, si bien está presente la P minúscula, está presente la P mayúscula. Y como está la P mayúscula, entonces también es púrpura. Esa es la explicación. ¿Ya? Y el alelo recesivo es aquel que solamente se expresa si no está el dominante. Entonces, nuevamente acá. ¿Y Ese se cómo puede sabes cuál es expresar. dominante? Eso lo da la estadística, finalmente. Cuando tú estás haciendo el experimento y te das cuenta cuál es el que más aparece, ese va a ser el dominante. No lo puedes saber a Ah, priori, ya. tienes que hacer el experimento. Entonces, en este caso, P mayúscula, P minúscula, no hay P mayúscula. Como no hay P mayúscula, se expresa el blanco. ¿Ya? Esa es la idea en cuanto a los alelos. ¿Ya? Ahora, nuevamente aquí se explica la misma situación. ¿Ya? Tenemos organismos, se separan en la meiosis y después cada una de esas posibles fertilizaciones nos da distintas combinaciones. ¿Ya? Algunos conceptos también importantes, que son los que aparecen acá, genotipo, son básicamente es la combinación de alelos que tiene un determinado individuo. En el fondo el genotipo son las letritas, ¿ya? Son las letritas. Y el fenotipo, que está aquí abajo, es la característica observable. Característica observable. Por ejemplo, ese es el genotipo y la característica observable es flor púrpura. Ese es el genotipo, sin embargo, el fenotipo es flor púrpura. Mister, entonces el genotipo es como la información que no es visible, por decirlo. Claro, la información que está en los genes, ¿sí? Ya. Y el fenotipo es lo que, más que visible, entendamos la palabra observable, porque a veces hay algunas cuestiones fenotípicas que son, por ejemplo, el olor. Tú no puedes ver el olor, pero lo puedes medir, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso en particular? Pasa lo siguiente, que esos dos tipos de genotipo nos dan el mismo fenotipo. O sea, en cualquiera de esos dos casos la flor va a ser púrpura. Por lo tanto, se establecen algunas convenciones más. Por ejemplo, eso se llama genotipo homocigoto. Homocigoto, porque son las mismas letras. Por lo tanto, le llamamos homocigoto. Si las letras son distintas, le llamamos heterocigoto. ¿Ya? Ahora, nosotros podríamos darle incluso apellidos. Esto sería también genotipo homocigoto. Y si queremos, le podemos dar un apellido, en este caso homocigoto dominante, y en este caso homocigoto recesivo. ¿Ya? Entonces, es importante también comprender esa idea. ¿Qué significa homocigoto y qué significa heterocigoto? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos, aquí está nuevamente la tabla de Punnett. He visto Punnett escrito de 5 maneras distintas, por si acaso. Aquí lo escriben con doble N, con doble T. Lo he visto con una N, con una T, lo he visto con dos N, con una T, ¿ya? Pero si se pronuncia Punnett, digamos, está bien. Y por último, para nosotros, en estos términos, la ortografía de la palabra Punnett nos va a dar un poco lo mismo. Fíjense lo que pasa en este caso. Tenemos una jirafa albina. Para que una jirafa sea albina, tiene que ser homocigota recesiva, para ir usando ya el lenguaje técnico. Acá tenemos el padre. El padre es homocigoto dominante, por lo tanto, no es albino. ¿Qué pasa después? Bueno, se proyecta un cruzamiento y aquí están los posibles gametos. Recordemos que la madre, por ser homocigota recesiva, solamente puede producir gametos con el alelo recesivo. Y el padre, por ser homocigoto dominante, solo puede producir gametos con el alelo dominante. Las probabilidades para las jirafas hijas
son estas. Sí o sí, la jirafa va a tener pigmentación normal, porque siempre va a estar la A mayúscula, siempre. Pero el genotipo va a ser heterocigoto, porque todas las jirafas, o todas las posibilidades en realidad, nos van a dar una jirafa que va a tener una A mayúscula y una A minúscula. Pero ojo, y eso es lo que es muy importante, no es que estas jirafas vayan a tener 4 hijos, no, esas son solo probabilidades. Ahora bien, ¿qué pasa si cruzas dos jirafas heterocigotas? Ahí la situación cambia, porque vamos a tener 3 posibilidades de que la jirafa tenga pigmentación normal. De esas 3 posibilidades, una posibilidad es que sea homocigota dominante, y 2 posibilidades son que sea heterocigota, y existe un cuarto de probabilidades de que la jirafa sea albina. Lo que sí nosotros sabemos es que si la jirafa es de fenotipo albino, sí o sí es homocigota recesiva. No hay ninguna otra posibilidad. Para que una jirafa sea albina, tiene que ser homocigota recesiva. ¿Ya? Y lo que les decía hace un rato es como lanzar monedas finalmente. Si tú lanzas monedas, puede salir cara o sello, y por lo tanto la combinación de las distintas caras o sellos son las que te van a dar los resultados posibles. ¿Ya? Entonces aquí habla de probabilidades también, lo mismo. El 100% de los gametos van a ser A minúscula. En este caso, el 50% va a ser A minúscula, ¿ya? Y el 50% va a ser A mayúscula. Si quieres saber la probabilidad de que al cruzar una jirafa albina con una jirafa heterocigota tenga una jirafa albina, hacer también una tabla de Punnett. ¿Ya? Bien. No, no es eso lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? No, no. Bien, vámonos al Mister, quiz entonces, muchachos. Dígame. ¿Seguro que el quiero salir? alelo dominante es simplemente dominante porque es la característica más común o la normal, Sí, por decirlo así. sí, se da en la población. Tú tienes que hacer un estudio genético de la población para establecer cuál es dominante y cuál es recesivo. Si no, no hay forma de que lo puedas, de que lo puedas Gracias, ver. Mister. ¿Ya? Bien, muchachos. Vámonos entonces al control. Creo que está... Sí, está abierto ya. Ya. De hecho, ya hay algunos que están empezando. Mister, pero cierran las 9:10. Sí, lo puedo mover un poco. ¿Ya? Ay, Mientras tanto, comiencen nomás, voy a mover el tiempo. ¿Mister? Dígame. No entiendo la pregunta 2. La 2 Sorry. es verdadero y falso, ¿cierto? ¿Sí? Lo que te está diciendo ahí, en la sentencia, ¿es correcto o Ujú. no? Es tan simple como eso. Lo hablamos recién, Javi, hace 3 minutos. Lo de las letras mayúsculas y minúsculas.
Mister, Dígame. tengo una duda en la 4, porque yo tengo que... Dícteme, escríbamela en el Vende el uso plantas de arvejas principalmente porque... escríbamela en ¿le puedo el hacer- chat. ¿Le puedo hacer- Escríbala a almendra. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Qué tal el papel?